y uno tiene que ver con la organización de los cromosomas dentro de las células, ¿no? Y las bases cromosómicas de la herencia. Miren, el genoma humano, su principal compuesto es el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Aproximadamente una célula nucleada tiene una propia copia del genoma humano, y dentro de ese genoma humano, a través del proyecto de identificación del proyecto genoma humano, se han obtenido solamente una cantidad de 25.000 genes, es decir, 25.000 genes que tienen actividad biológica, es decir, ellos van a sintetizar o van a dar lugar a canales, enzimas, proteínas estructurales o biológicas que tengan actividad biológica en la célula. El resto en realidad es un ADN, es una copia, y es parte de la estructura normal de los cromosomas. ¿Ok? Entonces, del total del genoma, solamente 25.000 genes identificados. Estos genes, en realidad, son las unidades de información genética que se encuentran codificados en el ADN. ¿Ok? Este ADN en la célula se encuentra formando gránulos en forma de bastón, a lo que nosotros normalmente los conocemos como los cromosomas. ¿Listo? Estos cromosomas, su ubicación espacial, ya saben ustedes que es en el núcleo. Ahora, cada especie va a tener un complemento cromosómico característico al cual lo vamos a denominar el cariotipo. Entonces, la presencia de este cariotipo nos da, digamos, la especificidad para cada célula, para cada ser humano específicamente. Es como un código de barras para identificar a una persona, ¿ok? No existen dos personas que tengan el mismo componente del cariotipo, ¿ya? Muy bien. Todas las células que contribuyen a la formación de estructuras corporales se llaman células somáticas. Tenemos las células los miocitos, tenemos los osteoblastos, los condrocitos, ¿no? Todas esas células que son de sostén y dan la estructura corporal se llaman células somáticas. En esas células somáticas, el genoma contenido en el núcleo de estas células somáticas contiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas, 22 pares van a ser similares tanto en varones como en mujeres. Por lo que del 1 al número 22, estos cromosomas van a ser denominados autosomas. ¿Listo? Su numeración va desde el más grande, es decir, el número 1 es el más grande, y el número 22 es el más pequeño. ¿Ok? El par número 23 son los que vamos a denominar los cromosomas sexuales. Dependiendo del género al cual nosotros pertenecemos, vamos a encontrar, en el caso de mujer, un doble X, y en el caso del varón encontramos un XY. Explícitamente, tácitamente, para genética solamente tenemos dos tipos de sexo, varón y mujer. XX para la mujer y XY para el varón. Este famoso cariotipo es como la estructura, digamos, y la organización a la cual los 23 pares de cromosomas se organizan y son fácilmente de identificar. Empezando, como les decía, del par número 1 hasta el número 22. Y el par de cromosomas sexuales, que sería el par número 23. Como están viendo, siempre tenemos un par de cromosomas. Ese par de cromosomas son denominados los homólogos, ¿no? Acá tenemos dos pares de homólogos en el caso del cromosoma 1. La estructura de los cromosomas, como hemos mencionado, uno de ellos proviene, en el caso del azul, proviene del padre y el rojo proviene de la madre. ¿Ok?
estos cromosomas van a contener en su interior el lugar para que sea ocupado por varios genes. Por lo que en genética, el lugar que ocupa un gen se denomina locus. Por ejemplo, el gen de la insulina está ubicado en el locus 137. Ya, esa posición que le dicen el locus, ese es el lugar donde se va a encontrar el gen de la insulina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como tenemos dos cromosomas, por lo tanto vamos a tener dos pares de genes. Ese par de genes pueden ser similares o pueden ser diferentes. Cuando son similares, se llaman homocigotos. Son homocigotos. Cuando estos homocigotos son dominantes, entonces llevan la letra mayúscula. Cuando estos dos homocigotos son recesivos, llevan la letra minúscula. ¿Ok? Entonces, estos son homocigotos. En cambio, cuando el par de genes son diferentes, uno dominante y uno recesivo, entonces esta persona se dice que tiene alelos heterocigotos, ¿ya? Heterocigotos. Por lo tanto, ¿qué cosa es un alelo? El alelo es una forma idéntica o diferente de un gen, de un par de genes. Muy bien. La estructura del DNA, ustedes ya lo conocen previamente desde bioquímica, desde química, es una macromolécula compuesta de un ácido nucleico polimérico que integra tres tipos de componentes. El primer componente lo tenemos acá. En el caso del ADN, corresponde a una desoxirribosa. Tiene un fosfato, un carbohidrato y una base, ¿no? Y en el caso del ácido ribonucleico o el ARN, en cambio es una ribosa. ¿Ok? El segundo componente es una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas, ya ustedes lo conocen, tenemos cuatro. En el caso del ADN, es adenina, timina y guanina y citosina. La timina, en el caso del ARN, va a ser cambiada por el llamado uracilo. ¿Ok? Las bases purínicas son adenina y guanina y las pirimidínicas son timina y citosina. Adicional a esto, se va a unir un grupo fosfato que le va a dar la característica de un nucleótido. Entonces, el nucleótido está formado de un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. La unión de las dos cadenas se hace por la complementariedad de la unión de las bases nitrogenadas. Siempre guanina con citosina y timina con adenina. En el caso del ARN, es solo una cadena, pero esta cadena puede copiar la complementariedad del ADN. Las cadenas de polinucleótidos que conforman la doble hélice van a ir condensándose y van a empezar a formar los cromosomas, como estamos viendo aquí en la figura. Se van enrollando. ¿Ok? Los pares de bases, la complementariedad de las bases, también ha sido evaluado. El cromosoma más pequeño, que en este caso es el número 21 o el 22, puede tener hasta 50 millones de pares de bases de nucleótidos. Y el cromosoma más grande, que es el 1, puede contener hasta 250 millones de pares de bases, ya sea de adenina, guanina o citosina y timina. Como hemos mencionado, el ADN está compuesto por una doble cadena, una doble hélice. ¿Ok? Y la característica es que las dos cadenas van a seguir direcciones diferentes. Una será 3' y la otra será 5'. Pero que la característica fundamental del ADN es que su naturaleza complementaria, ya hemos dicho, ¿no? Timina con adenina y guanina con citosina, conociendo con qué nucleótidos se emparejan, nosotros podemos
hacer una secuencia conociendo la secuencia de una de las cadenas. O sea, conociendo la secuencia de nucleótidos de una cadena, podemos nosotros saber y determinar la otra cadena. Los genes existentes en el genoma humano quedan especificadas en el ADN de los 46 cromosomas, que más o menos hemos dicho que pueden ser 25.000 genes, ¿no? Cada cromosoma está constituido por una única doble hélice de ADN. El genoma en el interior de la célula va a disponerse formando la cromatina. Pero en la cromatina, el ADN va a formar un complejo con las proteínas básicas histonas y las proteínas no histonas. Porque la idea es compactar, ¿no? Condensar los cromosomas. Para esto se conocen las histonas nucleares, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Gracias a la presencia de estas histonas, se van a formar un octámero con estas histonas. Se va a requerir de 2 moléculas de H2A, 2 moléculas de H2B, 2 moléculas de H3 y 2 moléculas de H4. Ahí vamos a tener 4 proteínas histonas, formando un octámero. En ese octámero, como estamos viendo aquí, se va a enrollar el ADN. Y se van a enrollar en forma de 2 vueltas. Esas 2 vueltas de ADN en este octámero van a asociar más o menos 140 pares de bases. ¿Ok? Entonces, si yo conozco que en los 2 enrollamientos del octámero hay 140 pares de bases, sabiendo el número de octámeros de un cromosoma, yo puedo determinar cuántos nucleótidos conforman el ADN de ese cromosoma. ¿Listo? Concepto clave en genética. El octámero con las 2 vueltas de ADN recibe el nombre de nucleosoma. ¿Ya? O sea, el complejo ADN más el octámero recibe el nombre de nucleosoma. Más o menos, un cromosoma puede tener más de 1.000.000 de nucleosomas. ¿Ok? Y la quinta histona, que es la H1, es la que va a enlazar, como estamos viendo aquí, el ADN en el margen de cada nucleosoma. Luego de que se ha enrollado, hay un espacio de ADN libre, ¿ok? Ese espacio libre que es marcado por las histonas H1, más o menos es entre 20 y 60 pares de bases, hasta el siguiente nucleosoma. Entonces, con esta disposición, podemos nosotros inferir cuántos nucleótidos y cuántos pares de bases puede tener un cromosoma. ¿Ok? Y eso es lo que usaron en el proyecto Genoma Humano. ¿Listo? Ahora, las regiones del genoma con características similares, ya sea de organización, replicación o expresión, no están repartidas de manera al azar o aleatorias, sino que van a ser agrupadas en determinadas familias, ¿ya? Algunas regiones cromosómicas o incluso cromosomas enteros pueden tener un elevado contenido de genes y otros muy pocos. Por ejemplo, el cromosoma 11 es el que más genes activos tiene. ¿Cómo es que se conoció toda esta, digamos, estructura y organización de los genes? Como les había comentado, esto se hizo gracias al planteamiento y a la realización de este proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto mundial, que nos dio como resultados indicando que la condición era muy compleja. Pero gracias a este proyecto Genoma Humano, se descubrió de que
de los 3.000 millones de pares de bases de todo nuestro ADN, menos del 1.5% va a codificar proteínas. Otro, disculpe, eso le pido a al paciente 4 porque está desactivado. ¿El 4? Sí, 4. Eso es bien. ¿Sabe qué? ¿Tiene secreción? No, tiene mucho. Ya. Ya. Y tan solo un 5% va a tener elementos reguladores. Claro, mire, imagínense 3.000 millones de pares de bases. Hemos dicho que solamente hay 25.000 genes, que representa el 1.5% que van a sintetizar proteínas, ¿no? ¿Ya? Ahora, tan solo la mitad de la longitud lineal del ADN es DNA de copia simple o única. O sea, la mitad de su ADN de ustedes es una copia única, que no lo va a ver en otra persona. ¿Ya? Es decir, esta es una secuencia de nucleótidos representada una vez, una única vez en el mundo. El resto, el otro 50%, sí es DNA repetitivo, es DNA que se va a ir repitiendo, son copias múltiples, pero que tienen una función adicional. Ellos ayudan a mantener la estructura cromosómica y van a ser la fuente de variación entre los diferentes individuos. Color del cabello, la estatura, el índice de masa corporal, ¿no? La forma de la cara, etcétera, etcétera, ayuda a que haya una variabilidad específica, ¿ya? Pero dentro de ese DNA repetitivo hay una familia de ADN repetitivo que se va a agrupar y va a formar una familia que recibe el nombre de ADN satélite alfa, acuérdense. Este grupo de ADN repetitivo que recibe el nombre de ADN satélite alfa está compuesto de 171 pares de bases. Pero, ¿qué de importante tiene esta familia? Porque esta se va a encontrar en el centrómero de cada cromosoma. Y como vamos a ver cuando hagamos mitosis, el centrómero es el sitio clave para la inserción de los cromosomas en los microtúbulos del uso mitótico. Es decir, si este falla o hace una mutación, entonces vamos a tener un problema durante la disyunción de los cromosomas. Mucho cuidado. Entonces es una zona muy importante, pero a la vez muy sensible, que realiza este DNA repetitivo llamado satélite alfa. ¿Listo? Pero también va a haber DNA repetitivos dispersos, como por ejemplo tenemos la familia ALU y la familia Line. En la familia ALU, este está compuesta por 300 pares de bases en su longitud. Son DNA parecidos, pero no son similares. Está conformado por más de 1 millón de miembros y representa el 10% del ADN humano. La familia Line, que proviene de esta traducción de Long Interpersonal Nuclear Elements, o llamados elementos nucleares entremezclados largos, está compuesto hasta de 6 kilobases. Hay 850.000 copias por genoma y representa el 20% del ADN humano. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué importancia tienen estas dos familias de genes de DNA repetitivos? Es que tanto las secuencias ALU y Line pueden generar copias de sí mismas. Y esas copias, la característica fundamental es que pueden integrarse en cualquier lugar del genoma. Y si se insertan, causan inactivación por inserción. Y digamos, si se está copiando un gen, inmediatamente paran o detienen la replicación, y lo inactivan por inserción. ¿Ok? Eso es lo importante de este DNA repetitivo. No todo nuestro genoma, no todo nuestro ADN tiene una acción fundamental, como hemos mencionado, sino que muchos de ellos son el soporte y la estructura de los cromosomas. Y con cierto énfasis estas pequeñas características del DNA satélite alfa, de esta familia Lu-Line, que tienen alguna característica que los hace también de suma importancia en su organización y en la estructura de los cromosomas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Ya hemos visto que el contenido genético de una célula se conoce como genoma. Las moléculas de ADN de una célula están empacadas en forma de cromosomas, como estamos viendo en esta micrografía electrónica. El ADN del núcleo está protegido por la membrana nuclear y los nucleosomas. Los genes se van a arreglar en forma de cuentas como son. Y gracias a los estudios recientes del proyecto Genoma Humano, nos dijeron que aproximadamente hay más o menos 25.000 genes con actividad biológica. Pero también fíjense, estos 25.000 genes pueden codificar hasta más de 1.000.000 de proteínas diferentes. En algunos casos pueden generar una hormona, una enzima, un canal, una proteína. ¿Listo? Para esto se ha descubierto, gracias al proyecto Genoma Humano, que el cromosoma 11 es el que más contenido en genes codificadores tiene. Miren, aproximadamente puede tener hasta 1.300 genes eh, activos. Puede tener, que codifica proteínas, puede tener el cromosoma número 11. Aquí, por ejemplo, vamos a identificar lo característico. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar la familia DNA satélite alfa, que es parte que conforma el centrómero, entonces mediante esta técnica, que es la técnica FISH, en la hibridación in situ, yo puedo utilizar anticuerpos teñidos con fluoresceína y que me identifican a los cromosomas por su conformación de su centrómero, ¿ya? El centrómero. Aquí, como están viendo, el anticuerpo señala al cromosoma a través de su centrómero. Y gracias a esto yo puedo descubrir los tipos de cromosomas que podemos encontrar. Acrocéntricos, metacéntricos, submetacéntricos. Ya hemos hablado del tema del cariotipo, que es una cuenta específica para cada persona. En caso del Homo sapiens, se identifica el cromosoma más grande, del número 1, hasta el cromosoma número 22, que es el más pequeño, y los cromosomas sexuales. Pero recuerden, aquí va a haber el dogma central de la genética, que tiene que ver con la expresión génica, ¿ya? La expresión génica, o cómo es que se expresan los genes, es que primero va a ocurrir un principal proceso en el núcleo, que es el proceso de transcripción. La transcripción es como, por ejemplo, la copia de una secuencia de nucleótidos. Esta se realiza netamente en el núcleo. Y el segundo proceso genético es la traducción. La traducción no es más que la interpretación de esas secuencias de nucleótidos que van a generar una síntesis de una proteína. Esto genera el famoso dogma central de la genética, que nos dice la copia de una secuencia de nucleótidos de un gen va a generar la producción de un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a generar la síntesis de una proteína. El primer proceso se conoce como transcripción y el segundo proceso se llama traducción. Ya hemos visto las diferencias entre ARN y ADN, los cambios que hay del uracilo por la timina y el carbohidrato, que es en este caso la ribosa y la desoxirribosa. Para esto debemos definir ya qué cosa es un gen.
¿Cuál es la definición molecular de un gen? Entonces, decimos lo siguiente. Un gen es el segmento de una molécula de ADN que contiene el código de la secuencia de aminoácidos de una cadena de polipéptidos, pero además sus secuencias reguladoras para su expresión. ¿Listo? Por ejemplo, el gen de la FSH y LH, por ejemplo, que tienen que ser activos durante el proceso de la pubertad y la adolescencia en las mujeres, tiene sus secuencias reguladoras que no les permiten expresarse durante el periodo de la niñez y la parte infantil. Pero ya ha llegado el proceso de la pubertad, con algunas señales moleculares, las secuencias reguladoras dejan de hacer su acción y entonces se empieza a sintetizar los genes, a copiar los genes de tanto de FSH y LH y empieza el proceso de la menarquia y el proceso de la actividad de la ovulación y la menstruación, ¿ya? Va a depender entonces, pero ahí está la secuencia de aminoácidos y sus secuencias regulatorias, ¿ya? Cuando un gen se conforma, ese gen es como la materia prima. Este gen va a tener secuencias codificantes y secuencias no codificantes. Las secuencias no codificantes, o sea, las que no sirven, se llaman intrones. En cambio, las secuencias codificantes son llamadas exones. ¿Ok? Entonces, la de importancia para nosotros serían los exones. Por lo tanto, un gen debe contener en su estructura ambos componentes, pero entonces para su traducción debe hacerse una purga, una liberación, una maduración de ese ARN, donde finalmente solamente vamos a contar con los exones y los intrones van a ser eliminados. ¿Cuáles son las partes de un gen, por lo tanto? Miren ustedes aquí, lo que está en color naranja es la secuencia de nucleótidos que sí son codificantes. En el extremo proximal vamos a tener la secuencia del promotor, o sea, el que va a activar la copia. Y en la parte final vamos a tener la secuencia terminadora, es decir, una secuencia la cual indica que hasta ahí nomás llega el marco de lectura de ese ADN, de ese gen que nosotros queremos, buenas tardes, que queremos copiar. Esta es la de la verde, es la región del promotor, y la morada es la del terminador. En el extremo 5' se encuentra el promotor y las secuencias regulatorias. En el extremo 3' existe una región no traducida que contiene una señal para añadir una secuencia de residuos de adenosina llamada cola poliA. Esta adición de varios residuos de adenosina crea una cadena de poliA, como lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Esta secuencia de poliA, que digamos va a generar la interrupción del marco de lectura. Tipos de genes generan también tipos de ARN, no solamente el ADN, el RNA mensajero, el RNA ribosomal, el RNA de transferencia y tenemos la ribonúcleo proteínas. Ok. Como hemos mencionado, también hay familia de genes, ¿ya? Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, doctor. Muy bien. La organización se hace a través de
de familias de genes. Muchos genes pertenecen a familias de secuencias de DNA, y ahora estamos hablando, digamos, de los genes que son funcionalmente activos, no son repetitivos, ¿no? Estos vienen solamente una sola copia. Ya, están relacionados entre sí por la similitud de sus nucleótidos. Pero dos de estas familias de genes se localizan en una pequeña región del cromosoma 11 que les había mencionado. Es el que más contenido de genes activos tiene. Una de esas familias es las que codifican las cadenas de las proteínas de la hemoglobina, porque eso genera vida, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿ya? Ahí están las alfa y las beta globinas, ¿ya? Estas están ubicadas en los cromosomas 16 y en el cromosoma 11. Ahí están esos genes. Pero también existe otra familia de genes del receptor olfatorio llamado OR. Ahí contienen en esta familia cerca de 350 genes, y los cuales se van a ubicar en todo el genoma, ¿no? Y en casi todos los cromosomas. Pero lo importante es que estos 350, más de la mitad, se encuentran ubicados en el cromosoma 11. Por eso decimos que el cromosoma 11 es el más importante. ¿Listo? En este caso de este grupo de genes del receptor olfatorio, ellos van a codificar, es decir, el ADN de estos genes a su ARN y la síntesis de proteínas. Esas proteínas van a ser receptores que van a adicionar a proteínas G para su actividad, o sea, es decir, van a generar un segundo mensajero, ¿no? Y van a ver ustedes en los procesos biológicos, moleculares, bioquímicos, enzimáticos, se requiere estas famosas proteínas G, las que van a realizar actividad biológica intracelular. Por eso que es lo crítico y lo, digamos, importante de este grupo de familia del receptor olfatorio o llamados OR. ¿Cómo se inicia la transcripción? Ya, quiero que vean esto, ¿sí? Miren, vean ustedes que la transcripción del ADN es llevado por una enzima que se conoce como por una RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa 2 va a copiar del extremo 5' al extremo 3' de una de las cadenas complementarias del ADN. Y la cadena que es el de ADN transcrito va a leerse del extremo 3' al 5'. Este RNA primario transcrito, como estamos viendo en la figura, esta figura interactiva, se añade una estructura química que se conoce como la caperuza. La caperuza es lo que va a proteger esta nueva copia. Sí, se ve, ¿no es cierto? Cómo es que esta RNA polimerasa de color celeste se moviliza y va, digamos, elongando, va distendiendo el ADN, va desarrollando el ADN y va copiando, va adicionando residuos de nucleótidos para formar esta cadena que está en color rojo. ¿Sí? ¿Se vio? Sí, Perfecto. Ok. Una vez copiado el ADN que ustedes tienen acá, esta es la materia prima, que es el ADN, hemos dicho que el gen, por ejemplo, vamos a hacer el gen de la hormona de crecimiento. Este gen va a tener exones y va a tener intrones. Exones, intrones, exones. Tiene 3 exones y tiene 2 intrones. ¿Ok? Y como habíamos mencionado, cuando ya se copia el ARN precursor, cuando ya termina el gen de copiar el ARN, va a adicionar una cola de poliareninas, que va a decir o va a señalar que es el término de la copia del gen. ¿Ok? Antes de que el ARN salga hacia el exterior para su traducción, como habíamos mencionado, las secuencias no codificantes, es decir, las que no nos interesan, son los intrones, entonces van a ser depurados
depurados, quedándonos con un gen que solamente contiene en su estructura solamente exones. ¿Ok? Exones. Miren ustedes acá, tenemos el ADN, exón 1, un intrón 1 y un intrón 2. Miren, luego que se ha generado la maduración, es eliminado el intrón y nos quedamos con RNA maduro que tiene solamente exones. Pero ¿cómo es posible que se puedan eliminar esas secuencias de ADN? No olvidar que un punto importante es de que donde se señala, digamos, el término de la lectura es a través de esta adición de estos residuos de poliadenina que observamos nosotros a continuación. Ahí están los residuos de poliadenina. ¿Ok? El procesamiento para la traducción va a hacerse a través del ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a contener residuos de aminoácidos, los cuales se van a ir adicionando durante la síntesis proteica. Pero miren, ¿cómo es posible que el ADN copiado, recién copiado, o este ARN, se tenga que eliminar los intrones? Porque esta secuencia en realidad no sirve, no va a generar síntesis de proteína. Lo que pasa que existe un mecanismo genético que se conoce como splicing. Splicing significa corte y empalme. En la zona de unión del exón con el intrón, miren, prácticamente se va a generar un loop o un asa, el cual va a ser enrollado por las ribonucleoproteínas, formando una estructura que se conoce como el espliosoma. Gracias al espliosoma se produce un corte y luego una fusión de ambos extremos de los exones. Y el espliosoma, que contiene el intrón, va a ser eliminado de este RNA maduro. Miren, la secuencia tiene que ser compatible, tiene que ser complementaria. Miren, acá está el intrón, acá está el exón. En esta zona debe efectivamente ahí realizarse el corte específico siguiendo las pautas de la formación del espliosoma. ¿Ok? Característicamente genera este corte y empalme llamado splicing. ¿Ok? Una vez que se ha producido la maduración de este RNA mensajero, se han eliminado los intrones, nos quedamos con los extrones, este va a ingresar al proceso de la traducción. Y la traducción significa la síntesis de una proteína mediante la aplicación de una variedad de moléculas de RNA de transferencia, ya que, como hemos mencionado, cada una es específica, va a contener específicamente un aminoácido. La clave para la traducción es un código que relaciona aminoácidos con combinaciones de 3 bases contiguas que reciben el nombre de codón. Pero la pregunta está, pero nosotros tenemos 4 bases: adenina, guanina, timina y citosina. Y nosotros decimos, la traducción se hace en base a 3 combinaciones de bases, por lo que las combinaciones posibles, tomando en consideración que tenemos 4 nucleótidos y la conformación del codón de 3 bases, es 3 elevado a la potencia, ¿ya? Mejor dicho, 4 elevado a la potencia 3, eso nos va a dar 64 combinaciones posibles de tripletes que nos va a generar el código genético. Pero yo había mencionado de que ese codón que tiene 3 bases solamente se puede unir a un aminoácido. Pero resulta que hay 64 combinaciones. Y los aminoácidos solamente conocemos 20 aminoácidos. Entonces esto significa, ¿ya?, que algunos aminoácidos van a ser codificados por más de un codón, ¿ya?
Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la leucina y la arginina, que van a tener 6 codones, pero la metionina y el triptofano van a ser los únicos que van a tener un solo codón. De ahí vamos a hacer la importancia de la metionina, que es la única, el único, tiene un solo codón, que es el AUG, adenina, uracilo y guanina, que codifica para la metionina. Y es el primero, es el principal aminoácido que empieza la síntesis proteica. Ahora, también tenemos que 3 de los codones son de terminación o sin sentido. La traducción se va a iniciar siempre con el codón de metionina, como les mencionaba. Aunque una vez sintetizada la proteína es eliminada. Este codón iniciador es el AUG, ¿ok? Y en la parte del ribosoma, el codón va a tener su anticodón, que lleva el aminoácido específico para la siguiente posición. Entonces, ojo, el RNA mensajero no tiene vida, ese no camina. Ojo, mucho cuidado con eso. Lo que pasa que el ribosoma sí se va a deslizar a través del ARN mensajero y de esta manera va a empezar a traducir los tripletes que contiene ese RNA mensajero. Hasta que finalmente, cuando encuentre los codones de terminación uracilo guanina adenina o uracilo adenina adenina o uracilo adenina guanina, generalmente se termina la traducción. Este proceso es lo que yo les mencionaba. Miren, fíjense ustedes jóvenes y señoritas. Vamos a ver metionina. Metionina solamente tiene esta combinación, adenina, uracilo y guanina. Miren, aquí vamos a tener las posibles combinaciones de de los tripletes. Uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo, citosina, adenina, guanina. Las posibles combinaciones son todas estas posibles. ¿Ok? Pero que nos darían 64. Acá hay 64 posibles combinaciones. Pero lo que habíamos mencionado es de que metionina y triptofano solamente tenían un solo codón. Pero leucina, fíjense ustedes, tiene hasta 6 combinaciones posibles. ¿Ya? Esta parte me gusta un poco interactuar con ustedes. Lo vamos a hacer de manera más interactiva. Y vamos a continuar la próxima semana. La próxima semana sí empezamos 12 en punto de forma presencial en la universidad. ¿Listo? Acá nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿ah? ¿Listo, Luciana? Sí, doctor. Ya. Yasmín, querías preguntar, levantaste la mano. Yasmín Manya, ¿levantaste la mano o te equivocaste? No, no, doctor, no levanta la mano. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Listo, jóvenes señoritas, nos vemos el próximo martes y vamos a ver y ahora cómo se hace la síntesis proteica. ¿Listo? Muy bien. Ya está ojo, ya está ya está actualizada las clases, ya están los seminarios. Hoy día en la tarde voy a estar colgando el sílabo y teniendo la lista de los alumnos ya voy a decir quiénes van a hacer el primer seminario de la primera unidad y quiénes de la segunda unidad. Lo vamos a coordinar eso con la delegada, ¿ya? Había una cuestión con respecto a las tareas académicas. Las tareas académicas se entregan el día del examen, ¿ok? ¿Las Muy tareas bien. académicas, doctor, se entregan en forma física o lo vamos a subir por el aula virtual? No, yo les voy a abrir en el aula virtual les abro una carpeta donde ustedes van a entregar, son entregables los que se califican en el sistema. ¿Listo? Solo es una tarea.
¿O son dos? ¿Perdón? ¿Solo es una tarea o son dos? Porque si no me equivoco Y eran dos. cada unidad tiene 2 tareas. Como te digo, ahora en la noche ya lo vas a encontrar En el en tu aula. aula virtual, vas a encontrar el sílabo y las tareas a qué corresponde, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. La primera, por ejemplo, tiene que ver con lo que es mitosis, ¿ya? ¿Ok? Ya, sí. Listo. Muy bien. Nos vemos.